Pasamos al punto cuarto del día, mociones. Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a protocolizar el abordaje de los pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Se ha presentado una propuesta de modificación a esta moción firmada por todos los grupos. Se habían presentado 3 enmiendas, una del Grupo Parlamentario de la Entesa, otra del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió, otra del Grupo Parlamentario Socialista. Se entiende que al estar firmada la propuesta de modificación por todos los grupos, estas 3 enmiendas decaen. Y para la defensa de la moción tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el senador Aguirre. Buenos días. Gracias, señor presidente. Traemos hoy a colación una moción sanitaria, la última de toda esta legislatura, en la cual han entrado muchas, muy buenas, muchas consensuadas desde ámbito tanto de sanidad, de servicios sociales como de igualdad. Y traemos la última referente a los trastornos de déficit de atención y hiperactividad. Pero si nos retrotraemos al principio de la legislatura, hace 4 años, creo que la primera fue también hablar de TDAH. A lo largo de estos 4 años y también al final de la anterior legislatura hemos conseguido visibilizar una patología en la cual todo el mundo hablaba, pero nadie ahondaba en ella. No solamente desde el punto del abordaje sanitario, desde el abordaje judicial, también dentro de la Comisión Mixta para el Plan Nacional de Drogas se ha tratado el tema de TDAH y sobre todo desde el punto de vista de educación. Y en el paso parlamentario de la LOCSE, a nivel del Senado, una enmienda con Convergencia y Unión referente a lo que es la integración escolar de todos los niños con trastornos de hiperactividad y atención. Lo cual significa que muchos y buenos han sido los pasos que hemos dado en favor de esta patología, todos juntos y sumando recursos uno u otro y, por supuesto, siempre contando con la Asociación de Pacientes y con su presidente, Fulgencio Madrid, que siempre nos ha apoyado y nos ha alentado de cara a que visibilicemos desde el punto de vista político a esta patología. Señorías, el trastorno, como he dicho antes, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, voy a definirlo a un síndrome conductual con base neurobiológica y un fuerte componente genético. Estamos hablando de un 80% de componente genético, de ahí que hay un componente familiar bastante importante. Existen actualmente evidencias científicas claras, patognomónicas, como decimos en temas sanitarios, patognomónicas, de su evidencia científica para rechazar aquellos cantos de sirena que todavía quieren especular sobre un posible carácter inventado de esta patología. Es una patología con una corte biológica, con un trastorno, con un diagnóstico, con un tratamiento muy específico. Señorías, este trastorno es crónico, de origen neurológico y con una base genética. Es emergente, es decir, aumenta cada vez más el número de pacientes y, según estimaciones, estamos hablando entre un 5 y un 10% de la población infanto-juvenil, siendo 3 veces más frecuente en varones que en mujeres. El TDAH, como consecuencia de su carácter crónico, persiste en altos porcentajes en la edad del adulto y estamos hablando de que un 50 o un 60% de los niños que sufren TDAH en la edad infanto-juvenil lo siguen manifestando con su sintomatología y su problemática a nivel de adulto, lo cual significa que la prevalencia en edad adulta es alta. Estamos hablando también de un 3 a un 4% de prevalencia a nivel adulta. La sintomatología, como ya hemos comentado otra vez desde este atril, se manifiesta generalmente con un aumento de la actividad impulsiva y la falta de atención y concentración que lleva aparejado en esa edad lo que es el fracaso escolar y problemas sociales en la población infantil y en la población juvenil. Este trastorno puede llevar a cometer infracciones penales, de ahí la importancia que justicia esté también integrada dentro del grupo de trabajo en TDAH, y dificultades sociales y muchas veces consumo de drogas. El volumen de pacientes con TDAH que consumen drogas es muy alto, de ahí que también se haya abordado desde la Delegación de Gobierno del Plan Nacional de Drogas. El diagnóstico precoz, el tratamiento terapéutico adecuado e integral basado en la intervención farmacológica, psicológica y pedagógica es básico para obtener un buen pronóstico de estos pacientes.
Pero hemos dado un paso cualitativo importante a lo largo de esta legislatura, y es crear una especialidad sanitaria, según el Real Decreto 639 de 2014, que era de psiquiatría infantil, psiquiatría infanto-juvenil. Hasta ahora tal especialidad no existía. Existía por la voluntad de algunas comunidades autónomas, ya que la sanidad está transferida, de poner unidades, pero era problema de dotarlas y había un problema para formar de forma específica a estos médicos psiquiatras infantos juveniles, ya que no estaba desarrollada tal especialidad y faltaba el sustento y la calidad a la hora de su formación específica. Gracias, como he dicho, a este Real Decreto de la troncalidad, que al fin y al cabo la troncalidad viene reflejada en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de la época de Ana Pastor, del año 2003, y ahora hemos desarrollado la parte específica esta de troncalidad. Ahí viene ya una especialidad de psiquiatría infanto-juvenil importantísima para abordar los pacientes con TDAH o cualquier paciente con cualquier trastorno desde el punto de vista psiquiátrico infanto-juvenil. Señorías, actualmente tenemos, como he dicho, el abordaje según la edad de los pacientes, o bien a través de psiquiatría de adultos, lo que son los equipos de salud mental, dependientes muchas veces de ámbito hospitalario y otras veces de centro de salud, y los equipos que empezarán ya a funcionar de una forma ordenada desde el punto de vista de profesión como tal, como especialidad, que son los de psiquiatría infanto-juvenil. Sin embargo, los estudios recogidos que después hablaré hablan de que existe un decalaje, existe un fallo a la hora de que el paciente infanto-juvenil sea atendido de una forma armónica y ordenada por parte de la unidad de psiquiatría del adulto. Es decir, siguen siendo unas actuaciones muy arbitrarias, con falta de recursos, y que nunca se sabe si tratar al niño como niño o darle ya un tratamiento adulto en una edad intermedia de los 17 a los 19 años, y edad importantísima para que los pacientes con TDAH en edad adulto se reconduzcan desde el punto de vista social y evitar situaciones antisociales. Uno de los ejemplos más claros de esos fallos de transición lo tenemos precisamente en pacientes TDAH, y así se ha demostrado. Es necesario, como digo, homogeneizar y protocolizar la asistencia infantil, juvenil y del adulto de los pacientes con TDAH. Por supuesto, partiendo desde sus principios, desde el ámbito educativo, y favoreciendo a los maestros para que estén preparados para hacer un diagnóstico lo más precoz posible de estos pacientes con TDAH. Señorías, el 20% de adultos con TDAH presentan comorbilidades, siendo las más frecuentes ansiedad, trastornos de conducta, trastornos depresivos mayores, trastornos bipolares y, sobre todo, abuso y consumo de sustancias. La TDAH en la edad adulta es una condición infradiagnosticada e infravalorada, a pesar de que la transición de la adolescencia a la adultez es un punto crítico. Gran parte de los estudios que se han hecho referente a lo mal que está funcionando el decalaje que hay de la transición de un paciente de la edad infanto-juvenil a la edad adulta vienen gracias a la doctora Josefina Castro, que trabaja en Cataluña y es presidenta de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y Adolescente. Ella dice categóricamente: protocolizar la atención del TDAH en todas las comunidades sería lo ideal. Recomienda que se establezcan programas para mejorar la transición del adolescente desde los servicios infantiles a los servicios del adulto. Hay un estudio muy bueno en una revista sanitaria de mucho nivel, que es Medicina Programada, en el Facímil de junio de este año, sobre la transición de los sistemas de salud mental para el adulto, para jóvenes, y los desórdenes que provoca esa falta de esa mala transición. Dice textualmente: se requiere que se desarrolle servicios y se implementen transiciones entre los servicios de salud mental para niños y adultos. Hay poca continuidad de casos y muy pocos adultos son tratados desde los programas para jóvenes de TDAH. Es importante que la necesidad de salud mental de estos pacientes y sus padres se convierta en una prioridad. Según la experiencia de los padres y los médicos, unos protocolos más definidos, mejor uso de recursos, mejor formación de los pacientes y las familias son algunas de las cosas que se deberían hacer para mejorar la transición y evitar ese fallo en la sanidad.
Estas peticiones son justamente lo que pedimos nosotros dentro de la PNL, de la moción presentada, y que ha tenido a bien transaccionar con el resto de los grupos políticos. Para mí es un motivo de orgullo que la última moción que veamos desde el punto de vista sanitario esté firmada por los 6 grupos parlamentarios de esta Cámara, lo cual nos da una idea de que lo que estamos es priorizando lo que de verdad nos interesa. Se apartan los temas políticos y priorizamos en lo cual es nuestra razón de ser, como son los pacientes. Muchas gracias. Gracias, senador Aguirre. Pasamos al turno de portavoces. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lima. ¿No? Arriba. Sí. Gracias, señor presidente. La palabra. Como sabemos, esta semana, del 11 al 18 de octubre, estamos celebrando la Semana Europea de Atención a las Personas con el Trastorno de Déficit por Atención e Hiperactividad, TDAH. Y el lema que nos proponen en esta celebración es ni un alumno ni una alumna más sin una enseñanza de calidad. Esta moción es cierto que es necesaria y que trata de dar respuesta a una situación completamente injusta. Porque es cierto que reconocemos que la atención de las personas con TDAH está supeditada a la suerte de haber nacido en una comunidad autónoma u otra, lo que vulnera el derecho constitucional a la igualdad, tal como denunció la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad. Sabemos que los protocolos de actuación dirigidos a la detección, diagnóstico, tratamiento educativo y sanitario en nuestro país no son homogéneos. En algunas comunidades autónomas han desarrollado protocolos coordinados entre los servicios sanitarios y educativos, otras aportan un abordaje básicamente clínico y algunas, como mi comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana, no contamos siquiera con un protocolo. A pesar de que la Generalitat Valenciana ya anunció en 2014 que lo iba a poner en funcionamiento. Pensamos que los objetivos que plantean ustedes en su moción son reducidos y son parciales. Necesitamos una coordinación efectiva entre los servicios educativos y sanitarios. Pensamos que los niños y niñas con TDAH, que deben ser detectados y deben contar con una atención temprana, pero desde un punto de vista multidisciplinar, creando canales coordinados de colaboración constante entre los distintos profesionales implicados. Si me permiten, la investigación científica avala y pone de manifiesto la necesidad de este enfoque interdisciplinar. Y quiero aprovechar para poner también en valor a una experta de la Comunidad Valenciana, Ana Miranda, catedrática de Psicología Evolutiva y Educativa de la Universidad de Valencia, que al igual que el MTA, el grupo dentro del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, afirma que el tratamiento con psicofármacos es sintomático, por lo que debe siempre ir acompañado de un abordaje terapéutico multidisciplinar que combine la medicación, el tratamiento psicológico y las intervenciones psicopedagógicas. Se trata además de cumplir la resolución aprobada por la Asamblea del Consejo de Europa, que en marzo de este mismo año promovía que sus Estados miembros apostaran por un abordaje integral
de estos niños y niñas con TDIH, intentando que el tratamiento farmacológico fuera la última opción. A pesar de la evidencia científica, solo 6 comunidades autónomas cumplen con estos protocolos coordinados entre los ámbitos sanitario y educativo: Canarias, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra y Cantabria. Y ustedes nos proponen un modelo que continúa apostando por esa intervención previsiblemente farmacológica dentro de los servicios de salud mental. La figura que ustedes comentan del psiquiatra infantil añade además una nueva necesidad, que es la de concretizar las funciones de cada uno de los profesionales, evitando esta variabilidad, esta confusión asistencial que luego profundizaré. Pensemos ahora en las familias. Yo les voy a hablar de mi comunidad, de la Comunidad Valenciana. Yo sé que las familias en mi comunidad sufren un alto nivel de estrés, van perdidas. Muchas veces no saben dónde acudir. Incluso muchas veces los profesionales tampoco tienen claro dónde derivar. Frente a esa variabilidad asistencial, las familias deambulan desorientadas. Y una situación que debemos también añadir es la variabilidad económica, ya que el sistema público no suele dar respuestas adecuadas y tienen que terminar en intervenciones privadas. Yo les propongo que si tanto insisten en ese abordaje desde el ámbito sanitario, y como ustedes saben, aquí hablamos de un trastorno que es crónico, que es de alta prevalencia y de un curso evolutivo, ¿por qué no ya definitivamente incluimos los fármacos específicos para el tratamiento del TDIH dentro del grupo de los medicamentos de aportación reducida? Al igual que ocurre con la medicación propia del resto de pacientes crónicos ya existentes. El 21 de octubre de 2010 se aprobó aquí en el Senado una moción en la que se solicitaba la inclusión de la medicación específica en el grupo de aportación reducida. Y 2 años y medio después, en abril de 2013, el presidente de la Federación Española, FEADH, todavía continuaba reivindicando esto frente al Ministerio de Sanidad. También desde la Comunidad Valenciana, desde la Asociación de Familias Afectadas por el TDAH, trasladó esta reivindicación a la Consejería de Sanidad. Sin embargo, nosotros insistimos en que el coste que sufren las familias no es solo farmacológico. Insistimos en el hecho de las intervenciones educativas y psicológicas extras a las que deben acudir, ya que este sistema educativo pensamos que no les está dando respuestas suficientes a estos niños y niñas con TDIH con necesidades específicas de atención educativa. En conclusión, nosotros vamos a votar a favor de esta moción, pero reiterando lo insuficiente de esta propuesta, porque aborda el TDIH desde un punto de vista reduccionista y parcial, sin contar con el conocimiento que deriva de la evidencia científica y de la práctica diaria, ya que no solo es un problema de coordinar la atención sanitaria infantil en su tránsito a la vida adulta, sino también esta con los servicios educativos. Hacer hincapié en la figura del psiquiatra infantil y, por tanto, del tratamiento farmacológico, cuando los expertos están defendiendo el uso combinado del tratamiento conductual y psicoeducativo, es erróneo. Esperemos que esta moción no caiga en el olvido. Es curioso que la planteemos coincidiendo con la Semana Europea del TDIH. Yo, desde luego, quiero volver a recordarles
que en el 2014, en diciembre, se prometió un protocolo de actuación en el ámbito educativo en la Comunidad Valenciana que todavía hoy seguimos esperando. El que no se cumpla cosas que se han aprobado es jugar con las esperanzas de las familias, señorías. Nuestro voto es favorable, pero es un voto vigilante, señorías. Pues nosotros creemos de verdad en esta propuesta y queremos trabajar con ustedes para llevarla a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Lima. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Cazalis. Sí, señor presidente, Egunon, si usted me lo permite, desde el escaño, para hacerlo lo más brevemente posible. Lo ha dicho el senador Aguirre, y es cierto, y lo que ha contado yo creo que ya nos ha ilustrado bastante. No voy a ser yo quien vaya a complementar mucho más, también, por cierto, con lo que nos ha contado la senadora Lima. Es un tema muy delicado y muy difícil por lo que hemos comentado, ¿no? Porque incluye abordajes desde un punto de vista sanitario, desde un punto de vista educativo, también de la justicia, desgraciadamente, y también desde la necesidad del apoyo de los servicios sociales a los familiares y a los propios afectados. Yo creo que en esta moción se centra más en el tema sanitario, porque en realidad el tema sanitario está siendo bastante complicado. Ya es complicado repartirse el trabajo, digamos, o discernir entre los servicios de pediatría y los servicios de psiquiatría, porque ambos pueden tener visiones diferentes e incluso a veces de manera, no digo violenta, pero sí bastante desagradable. Y dentro de la propia psiquiatría tenemos la nueva especialidad, psiquiatría infantil, ciertamente, y los psiquiatras adultos. Y dentro de los psiquiatras que se dedican a la psiquiatría infantil, como también se ha dicho aquí, distintos puntos de vista, distintas concepciones desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista terapéutico, con un tipo de fármacos, con psicoterapia, con psicofármacos, con ambos. Y yo me atrevo a decir que a veces hasta con ninguno. Yo he vivido un caso difícil en mi municipio en el que se ha ido por la vía de la hierba y se ha acabado muy mal, desgraciadamente mal. O dentro de la psiquiatría, en los procesos de transición de la psiquiatría infantil a la psiquiatría de adultos, porque aunque solamente hablemos de psicofármacos, ya estamos hablando de psicofármacos totalmente diferentes. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso lo encuadramos en las necesidades especiales dentro del ámbito educativo, de las necesidades especiales dentro del ámbito social, el tema se complica muchísimo. Nosotros, en este caso entendemos que estamos hablando del Consejo Interterritorial de Salud y, por lo tanto, estamos abordando la parte médica del problema, sin poder olvidar las demás, y entendemos que es conveniente, está bien, encargar al Consejo Interterritorial de Salud que busque unos protocolos uniformes para poder tener unos criterios más o menos similares, teniendo en cuenta, por supuesto, todo lo que se ha hecho y todo lo que se está haciendo en las distintas comunidades autónomas, no para que las que están haciendo algo hagan menos y se parezcan a las que no están haciendo nada, sino todo lo contrario, para que las que no están haciendo nada se pongan las pilas y se pongan al nivel de las que están haciendo algo, para conseguir que estos pacientes puedan no tengan que padecer lo que ha dicho la senadora Lima, que depende de dónde nazcan, tengan más o menos posibilidades. Sí que nos hubiera gustado, también, como se ha dicho en esta Cámara, que hubiera tenido un abordaje más amplio este asunto, que ya lo hemos tenido antes, y a lo mejor este era el momento de recordarlo de nuevo, ya que terminamos la legislatura y nos queda como tarea pendiente para la siguiente, pero en principio vamos a aceptar lo que el Grupo Popular ha presentado con la aportación de Convergencia y Unió y vamos a votar favorablemente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Cazalis. Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador Sequera. Presidente, señorías, la moción que estamos debatiendo entre la coordinación de protocolos de actuación ante pacientes diagnosticados de trastorno de déficit de atención y hiperactividad desde el ámbito sanitario, por lo que respecta a la transición de psiquiatría infantil a la de adultos y en el ámbito educativo para coordinar y compartir los protocolos de actuación existentes. Entendemos que los dos ámbitos son competencia de las comunidades autónomas, pero dicho esto,
encontramos acertado compartir experiencias y protocolos que enriquezcan la gestión y mejoren la atención a este colectivo. Ahora bien, creemos que el auténtico problema que tenemos que afrontar como sociedad es la detección precoz del TDAH. El tema es suficientemente importante porque afecta a un sector de población infantil muy elevado. Algunos expertos señalan que unos 300.000 niños están diagnosticados y que se estima que llega a afectar entre un 5 y 8% de la población infantil. No podemos obviar que es un trastorno crónico que se puede controlar y que, aunque aparece en la infancia, va evolucionando hacia la edad adulta con las dificultades y la problemática de relaciones sociales que ello comporta. La importancia de este tema ya se trató aquí en el plenario en junio del 2013, cuando se interpeló al ministro Wert sobre la oportunidad de incluir, al redactar la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, la garantía de atender y hacer efectivo el apoyo educativo, la adecuada evolución y seguimiento durante las etapas educativas, tanto en primaria como en secundaria. De hecho, así se hizo y está recogido en el redactado en los artículos 1, 12, 14, 16, 71 y 72. Por tanto, vista la legislación vigente, es un hecho irrefutable que quedan reconocidas como derechas todas las medidas necesarias de atención para este colectivo. Y esto pasa por dotar económicamente los presupuestos para que se garantice. Pero hay que ir más allá. Tenemos que ser capaces de poner en marcha los mecanismos que nos permitan diagnosticar de forma precoz en los primeros años de escolarización a los niños y niñas con TDAH. Y por eso es necesaria una formación especializada para profesorado, unos programas de atención al alumnado con necesidades educativas especiales y programas integrales de apoyo y refuerzo en los centros educativos, tanto en primaria como en secundaria. No tienen sentido los protocolos de actuación si no existe una previa detección y diagnóstico. Es la familia, pero sobre todo los profesionales docentes que siguen la evolución de aprendizaje del alumno, los que tienen que facilitar toda la formación específica y medios necesarios para que sean los primeros en evitar que erróneamente los niños y niñas afectados tengan que vivir situaciones injustas por un mal diagnóstico sobre el comportamiento en el aula, el bajo rendimiento escolar o la exclusión por parte de los compañeros. Los padres y madres necesitan y merecen tener un sistema educativo capaz de detectarlo y que después disponga de los profesionales especialistas para decidir qué medidas hay que tomar en cada caso. Es más, tal como he dicho anteriormente, tienen el derecho a la respuesta necesaria en estos casos. Hay comunidades autónomas que disponen de protocolos de actuación en el ámbito educativo y, por lo que respecta al ámbito sanitario, también tienen programado cómo tiene que ser este traspaso de psiquiatría infantil a la de adultos. Nada que decir por el hecho de compartir experiencias, unificar y mejorar los protocolos. Pero tenemos que garantizar a las familias que el sistema educativo es capaz de dar respuesta a estos niños y niñas diagnosticados, que lo es para la detección precoz y que dispone de los medios materiales y humanos para afrontarlo. Esto se traduce en dotar de financiamiento necesario y, aunque damos nuestro apoyo mediante la transaccional que hemos firmado, es necesario que los gobiernos den respuestas a los problemas de la sociedad. Y esta es la detección en el sistema educativo para las necesidades especiales educativas están pendientes de solución. Gracias. Gracias, senadora Sequera. Por parte de Convergencia y Unió, tiene la palabra la señora Rivero. Gracias, presidente. La atención a los trastornos mentales graves en la infancia y la adolescencia es una de las prioridades del Plan Director de Salud Mental y Adicciones del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. La mejora de la atención a las personas con trastornos mentales y adicciones y la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias son dos de los objetivos del Plan Integral de Atención a las Personas con Trastorno Mental y Adicciones
que se presentó ya el pasado julio del 2014. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad es uno de los trastornos más prevalentes en psiquiatría infantil e infanto-juvenil, que se inicia durante la infancia y comporta un patrón persistente de conductas de desatención, hiperactividad, impulsividad o una combinación de todas estas que condiciona las funciones básicas de la actividad diaria, como el aprendizaje o la capacidad de hacer amigos. Estos trastornos, y aquí estamos de acuerdo con lo que dice la moción, piden una intervención coordinada más allá de la intervención sanitaria. Es necesario un trabajo en red entre los profesionales del ámbito de la educación y la atención primaria, así como también de los servicios especializados de salud mental de adultos. El sistema de atención sanitaria tiene que garantizar a la vez los principios de equidad, efectividad y eficiencia. Eso, señorías, significa impulsar políticas a favor de disminuir la variabilidad clínica no justificada mediante actividades de formación, evaluación o guías clínicas y tener en cuenta los resultados. Desde el 2010 disponemos de la guía práctica clínica sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños y adolescentes del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. La guía está basada en la evidencia científica disponible sobre el TDAH en niños y adolescentes y es efectivamente una ayuda cuando se toman decisiones sobre la atención sanitaria de este trastorno. En el año 2007, el Parlamento de Cataluña emitió resolución en la que se instaba al Gobierno a mejorar la atención a la población con TDAH en el ámbito de la salud y en el educativo. De acuerdo con esta resolución, se creó un grupo de trabajo del Consejo Asesor de Salud Mental y Adicciones para elaborar un protocolo para manejar el TDAH infanto-juvenil en el sistema sanitario catalán. Y salió de ello un protocolo que se está implementando y me gustaría comentarles algunos de los aspectos claves que recoge este protocolo. En casos de TDAH con clínica moderada y grave, se recomienda el tratamiento combinado, que incluye el tratamiento psicológico, el farmacológico y la intervención psicopedagógica en la escuela. El tratamiento farmacológico presenta una elevada eficiencia y seguridad. Las familias tienen que recibir una información completa y válida en relación al trastorno y su tratamiento, donde consta información sobre el trastorno, las opciones terapéuticas y las indicaciones y normas de uso de los psicofármacos. La atención escolar de los niños con TDAH, así como la coordinación entre los servicios clínicos y el sistema educativo, es un punto esencial en la evolución del niño y del adolescente con TDAH. El conocimiento del TDAH por parte de la atención primaria de salud y los profesionales de la enseñanza es clave para la adecuación y la adecuada detección del trastorno. El diagnóstico del TDAH se ha de realizar por un especialista en psiquiatría infantil, psicología clínica o neuropediatría. Como tratamiento inicial se recomienda el tratamiento psicológico. El tratamiento psicoterapéutico conductual para padres está indicado en primera línea en todos los niños y adolescentes con esta afectación. Se detecta asimismo la necesidad de un programa de intervención individualizada en la escuela de todos los niños con TDAH. Yo creo que lo que estamos haciendo está en la línea de lo que propone el senador Aguirre en esta moción. Es necesario, por tanto, establecer un protocolo para la población adulta. En Cataluña se está ya empezando a trabajar en este tema. Está encargado el Servicio de Psiquiatría de la Vall d'Hebron. El señor Aguirre ha nombrado a la señora Josefina Castro, pero todo el Servicio de Psiquiatría de la Vall d'Hebron, como centro pionero en todo el Estado en la investigación del TDAH, está trabajando en ello. El objetivo, señorías, es tener estos protocolos. El reto será su implementación, que habrá que llevar a cabo, en todo caso, con la participación de todos los profesionales desde el ámbito de la sanidad, de la escuela, todos los profesionales del ámbito de la psicología, todos los afectados y, por supuesto, todas las familias. Estamos de acuerdo y votaremos favorablemente esta moción. Estamos de acuerdo en coordinar, en sumar, en que lo que se ha hecho en algunos lugares no quede en un cajón de desastre y que sirva como modelo y se pueda implementar y mejorar. Estamos de acuerdo en aprender, en compartir, y si todo ello además lo hacemos
con un respeto escrupuloso hacia las competencias que en Cataluña, tanto en sanidad como en educación, pertenecen a la Generalitat de Cataluña, yo creo que tenemos un escenario fantástico para mejorar en la atención y la calidad de vida tanto de los enfermos del TDAH como de todo su ámbito familiar. Muchísimas gracias. Senadora Rivero, por el Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Andrés. Gracias, presidente. Buenos días. Como se ha mencionado anteriormente, estos días se está celebrando la 8ª Semana Europea de Sensibilización sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Una de las actividades que anualmente pretende poner el foco en la problemática con la que se encuentran pacientes y familias en el abordaje de este trastorno, que pone en evidencia que, a pesar de ser uno de los trastornos que con más intensidad se vienen investigando, queda aún un largo camino para que la complejidad en la práctica asistencial se simplifique en aras a una detección precoz que conlleve un abordaje multidisciplinar y transversal, como ustedes reflejan o como el Partido Popular refleja en la exposición de motivos de la moción. Cada vez, es cierto, sabemos más sobre el TDAH. Y, además, cada vez disponemos de más avances que han ayudado a niños, adolescentes y adultos con TDAH y a sus familias. Nadie duda del avance en la visibilización y conocimiento de este trastorno respecto a lo que podíamos pensar y conseguir hace tan solo una década. Lo ha dicho el portavoz del Partido Popular en la presentación de la moción. Quizá lo que nos tengamos que preguntar es por qué nos seguimos conformando con los mismos objetivos terapéuticos de siempre. Hace ya más de una década, dentro del proyecto Guía Salud, impulsado desde el Consejo Interterritorial, surge el ánimo de mejorar la toma de decisiones en base a la evidencia científica. Del mismo modo, durante ese año 2003 y dentro del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud para mejorar la cohesión del sistema sanitario y dotar de máxima calidad en la atención sanitaria, se pusieron en marcha la elaboración de 8 guías de práctica clínica, una de ellas la correspondiente a este trastorno. La guía fue encargada a un grupo de expertos y contó con el aval de las sociedades científicas. Una guía multidisciplinar que vino a dar respuestas a tantas cuestiones en el diagnóstico y el tratamiento, tanto para la población como para los profesionales que atienden a estos niños, ya sean sanitarios, ya sea desde el ámbito educativo. En este momento, y después de que el Real Decreto de Troncalidad incluyera la especialidad en psiquiatría infantil, resulta necesario protocolizar el abordaje de estos pacientes en la transición de los servicios de infantiles a los servicios de adulto. Y resulta necesario porque está demostrado que la mitad de los niños con TDAH seguirán teniendo el trastorno en la edad adulta, proporción que aumenta hasta el 75% cuando se trata de adolescentes. Necesario también porque durante la transición de la adolescencia a la etapa de adulto, los jóvenes con este trastorno son especialmente vulnerables. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista hemos firmado la transaccional, siendo conscientes de que se tiene desde el Ministerio que ser muy cuidadoso porque ya existen algunos protocolos en diferentes comunidades autónomas que vienen funcionando, aunque de facto la especialidad de psiquiatría infantil sea de reciente creación. La coordinación y la ayuda es necesaria. La puesta en común de lo que existe y las buenas prácticas de lo que viene funcionando deben de ser tenidas en cuenta en el seno del Consejo Interterritorial. Y, por supuesto, cuando se abordan nuevas situaciones, para su puesta en funcionamiento y, sobre todo, para su posterior desarrollo, es necesaria la consignación de partidas presupuestarias. Ustedes ya nos tienen acostumbrados a la presentación de multitud de mociones, muchas de ellas con nuevas peticiones al Gobierno, a los que no acompañan de consignación económica. Así, al final, no es posible desarrollar nuevas actuaciones. Ustedes han dejado, por ejemplo, las estrategias de salud sin presupuestar. Permítanos que dudemos, por tanto, de la eficacia de todas las medidas que se solicitan, pero sí que somos conscientes de la necesidad de abordar estos protocolos para mejorar el funcionamiento en la asistencia tanto a los pacientes de TDAH como a sus familias. Y permítanme, por último, que utilice este turno, otra vez de nuevo, para despedirme de la Cámara.
agradeciendo el trabajo a los servicios de la misma, agradeciendo la labor a la mesa de la Cámara y a todos y cada uno de los senadores y senadoras los momentos vividos durante estos años en el Senado, durante estos 8 años. Yo les pediría, porque todos somos conscientes de que llegan tiempos difíciles, de que trabajen los que van a seguir teniendo responsabilidades en las Cortes Generales para la dignificación de esta gran tarea que es el servicio público. Dignifiquen la política para lograr dignificar la vida de los que menos tienen. Me tendrán en Palencia, quedan todos invitados a esa gran ciudad, a esa gran bella desconocida que es mi tierra. Por lo demás, les deseo lo mejor en el ámbito personal. Muchas gracias. Permítame también, señora Andrés, que haga patente una gratitud no generalizada, sino personal. La conozco desde hace muchos años y sé su pasión por la política y su amor a Castellón y a Palencia. Yo la felicito porque ha hecho una gran labor y aquí no existe el adiós, solo es un hasta luego. Gracias. Senador Aguirre. Gracias, señor presidente. Todos nos apuntamos hoy a Palencia, a esa ruta de Romárico Palentino, a San Antolín. La verdad que, hombre, además siempre ir allí con alguien que nos lo enseñe, con alguien de allí de tierra debe ser un motivo de orgullo, Señorías, para mí es un motivo de orgullo de verdad estar aquí y tener el último debate, como he dicho, con una moción sanitaria pura y dura y totalmente consensuada con todos los grupos políticos, como no puede ser de otra forma que unir las sinergias cuando hablamos de sanidad en beneficio del paciente, que ellos son nuestra razón de ser como sanitario y también, por supuesto, nuestra razón de ser como políticos. Señorías, en esta moción quiero quizás contestar un poquito a la portavoz de Podemos. Bien, en la cual dice que la moción esta tiene objetivos reducidos y parciales. Esta moción viene como consecuencia de otras mociones que hemos ido a lo largo de esta legislatura y de la anterior legislatura, en la cual esta Cámara yo creo que ha sido el culmen de ver la visibilidad de los pacientes con TDAH. Esta quizás sea la última guinda, pero entre medias hemos pasado desde cambio legislativo a nivel de la LOMSE, la Ley de Educación, hasta temas de integración sanitaria, hasta temas de abordaje sanitario, hasta el tema del abordaje del punto negro de los medicamentos. Hemos tratado cantidad de cosas a través de pacientes de TDAH y siempre buscando un abordaje multidisciplinar. En esta Cámara hemos tenido reuniones de los portavoces de sanidad, tanto del Congreso como del Senado, de educación, de sanidad y de justicia, para todos juntos, con las asociaciones de pacientes TDAH, intentar llegar a puntos de consenso para precisamente homogeneizar ese trasvase de pacientes, de educación, sanidad, lo que es diagnóstico precoz de los pacientes, lo que es el propio abordaje, lo que es el problema de estos pacientes cuando tienen un problema de inadaptación, un problema de adicciones, un problema de justicia. Todo ese abordaje multisectorial yo creo que se ha conseguido bastante bien a través de la labor de todos vosotros, de los parlamentarios y, por supuesto, contando con las asociaciones de pacientes, ya que a ellos son a los que nos debemos. Por supuesto que el tratamiento no es solamente farmacológico es el final del tratamiento médico, el tratamiento psicológico, pedagógico, tratamientos terapéuticos, es decir, es un abordaje múltiple de estos pacientes de TDAH. Existen protocolos, como se ha dicho aquí, protocolos, algunos están más evolucionados que otros, y reconozco porque me lo he leído todo, que los protocolos donde mejor se están llevando a cabo precisamente en Cataluña, a través de donde están mejor estructurados. La importancia es que todas las comunidades autónomas, a través del Consejo Territorial, dispongan de unos protocolos lógicos, justos y dignos para que estos pacientes pasen del abordaje, a partir de ahora, de la especialidad de psiquiatría infantil, al abordaje del adulto y que no se nos pierda en el camino, ya que esa pérdida de camino, esa falta de seguimiento de estos pacientes podría llevarnos a tener adultos, jóvenes adultos, inadaptados, falta de integrados y con problemas desde el punto de vista de adaptación, o los mismos problemas de adicciones. Bien, termino, no quiero agotar mi tiempo como el otro, yo creo que estamos ya en época de despedida y sí quisiera terminar felicitando a la Comisión de Sanidad. La Comisión de Sanidad yo creo que ha trabajado mucho y muy bien a lo largo de toda esta legislatura.
liderada por nuestra presidenta Carmen Aragón. Ella no ha dejado mucho chance, ha estado siempre solícita a cualquier tipo de intervención, colaboración, cualquier tipo de puesta en común entre cualquiera de los grupos parlamentarios con Carmen. Yo pienso que hemos trabajado, hemos discutido, pero lo hemos pasado bien y es muy importante que encima que trabaje lo viene bien. A mí me da mucha alegría que en esta sea la última intervención y que nadie hable del 16-2012. A mí eso me indica que progresamos ya adecuadamente, que el Real Decreto 16-2012 no se hable. A mí me ha dado un motivo de alegría, porque la verdad que hasta ahora es que en todas las intervenciones, fuera lo que fuera, siempre hemos acabado hablando del Real Decreto 16-2012. Eso significa que la cosa va bien. No que va bien el Real Decreto, sino que no hemos centrado en lo que teníamos que centrarnos, que son en pacientes de TDAH. Bien, agradezco a todos los miembros de la comisión, agradezco a los portavoces, a Jesús Iglesias, que ya no está, pero que la verdad hemos debatido mucho y muy bien con él, a José María Casali, con el cual hemos estado debatiendo sanitariamente sin ningún problema, a Coralí Cunha, que no está ahora mismo por aquí, pero bueno, entre medias se ha dedicado incluso a la maternidad, lo cual es un motivo de orgullo el que los de la comisión hayamos tenido un hijo, porque ya es como un hijo como de todos. A Mónica Almiñana, a la cual le deseo el máximo éxito en sus próximas labores de gestión. La gestión es magnífica, ella está muy cualificada, tiene experiencia, está muy preparada y sin duda será un éxito para la Comunidad Valenciana. A María Chivite, que se ha ido ya, pero que ha estado como portavoz 2 años en Sanidad, y a Encarna Linares, que aunque ha acabado con mala pata la legislatura, pero esperemos que se le cure el peroné y que pueda volver a ver a su actividad normal. Sin más, desearle a todos el mayor éxito en vuestras labores, tanto sanitarias, dentro de la comisión como fuera de la comisión, como personales, y que siempre con la idea clara de que los pacientes, la ciudadanía, ellas son nuestra razón de ser como profesionales y también como políticos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Esta moción, firmada por todos los grupos, ¿se entiende aprobada por asentimiento o hay algún grupo que desea que se haga a votación? Gracias, pues queda aprobada por asentimiento. Pasamos al punto 4.2.